Daisy Cortés ya va a empezar. Ven que en su sala hay algo que contar. Risa y sorpresas, te vas a enganchar. Quédate cerca, lo vas a disfrutar. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Daisy Cortés, algo que contar. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo un súper invitado. Es un caso de éxito que realmente estoy feliz de tener en este estudio de Dinastía. Y con ustedes, Ricardo Molano, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, de verdad. Gracias. Estamos hoy aquí en la ciudad cumpliendo compromisos y muy contento conociendo nuevas personas, haciendo nuevas amistades, que es lo más importante. Claro, bueno, es que vamos desde el principio. Don Ricardo tiene un negocio todavía no vamos para allá, pero vamos a iniciar por ¿qué fue lo que lo lleva a su merced a ser empresario? ¿A qué se dedica usted? Mira, yo primero que todo soy campesino. Nosotros estábamos ubicados en el departamento del Tolima y desafortunadamente por la violencia de nuestro país nos tocó huir de nuestras tierras, dejar nuestras propiedades para instalarnos en otras partes de Colombia, huyendo a la violencia. Y bueno, y cuando llega, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿cómo es que paso de tener en mi vida, mi campo, mi ciudad, mi tierra, mi familia, mis cosas, y cómo es un momento a otro tengo que dejar todo botado y llegar a otro lado a empezar de cero? ¿O qué llevaba? Muy difícil. De estar usted durmiendo en una cama muy rico y al otro día estar en otros sitios huyendo con su familia para poder salvar nuestras vidas. Entonces es muy difícil porque donde uno llega ya pierde su identidad. ¿Y cómo se sentía llegar a otro lado donde no conocía a nadie, me imagino? ¿O tenía apoyo de alguien? ¿Llegó a un sitio donde tenía apoyo de alguien o cómo fue ese proceso? No teníamos apoyo de nadie, llegamos como una persona X más, y de ahí tratar de sobrevivir con los pocos pesos que nos quedaban en el bolsillo, pero gracias a Dios y afortunadamente lo logramos. Ricardo, ¿su merced se sentía de pronto rechazado por ser víctima del conflicto? O sea, ¿sí era consciente en ese instante como soy víctima del conflicto del país, del conflicto armado? No, en ese momento no sentíamos todavía, pero después nos dimos cuenta de la estigmatización que tienen las personas víctimas del conflicto armado. Y bueno, ¿cómo es que dan ese paso porque es que, déjeme decirle que su merced es una persona de admirar, pero ¿cómo es que llega hasta donde está hoy en día? Con perseverancia. Afortunadamente, cuando estaba niño, allá en la vereda, mi abuelita hacía unos helados de mango biche. Y ella los congelaba en una nevera de petróleo. Entonces en esa época yo le ponía mucho cuidado a ella y ella me decía, mire papá, esto se hace así, y esa fue la tabla de salvación para nosotros poder salir adelante con mi familia hasta el día de hoy. Bueno, porque ya que cuenta la tabla, a mí me echaron un chismecito, y es que su merced tenía uno de los trucos más viejos de ventas. De los más viejos, ¿cuál era ese truco? Pues imagínense que pues nosotros sacamos ese producto y, o sea, nació, como le decía, tabla de salvación, ¿cierto? Y cuando comenzamos a hacer los primeros helados, nosotros lo hicimos en Villavicencio. Y allá comenzamos a decirle a las personas, porque era un producto que realmente no lo conocían. Nadie conocía el helado de mango biche. A raíz de nuestro producto, otras empresas grandes, multinacional,
comenzó a hacer ese mismo tipo de productos, pero no lo lograron con éxito. De hecho, hoy en día creo que desapareció el producto que ellos comenzaron a tratar de sacar, a tratar de superarnos. Pero como estas son fórmulas ancestrales, no fueron capaces de lograrlo. Ah, claro, ellos ya utilizan como algo más técnico y ustedes ya están en conocimiento adquirido pues por los antepasados, sí. Sí, sí. ¿Cuál fue ese momento que se le alumbró el bombillo y dijo, helados, este es el camino? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar a hacer, porque me acordé que mi abuelita me había enseñado ese producto, y de ser un productor de maíz, de sorgo, de arroz, de ajonjolí, de algodón, porque esa era nuestra vida. Y desde niño, porque yo fui criado con mis abuelitos, y desde niño fui en esa cultura de ser agricultor. Entonces, al no tener más, lo único que dijimos fue, yo me acordé de la fórmula de mi abuelita y dije, vamos a ensayar con helados, porque es la única forma que podamos, vamos a ensayarle a ver qué pasa. Y de hecho, comenzamos con 30,000 pesos en el año 2008. Con 30,000 pesos. Fue todo el capital que nos quedó para iniciar ese producto. Y fue totalmente un éxito. Pues nosotros, al llegar a Villavicencio, comenzamos a producir el helado con esos 30,000 pesos. Y fue un Jueves Santo. Esa tarde los hicimos con mi esposa y mis hijas. Y el Viernes Santo ya amanecieron 300 helados. Esos 300 helados llevamos 150 al parque principal de Villavicencio, donde está la catedral, y en media hora, en una hora, perdón, se vendieron los 150 helados. Fui por el resto que había quedado y se vendieron los otros 150 helados, o sea, ya habíamos vendido 300 helados. Y de ahí, en 2 horas, y de ahí ya nació helados andaluz, se llamaron inicialmente. Bueno, pero espéreme, porque antes de helados andaluz, acá sí me tiene que echar ese tip de venta, porque ya me lo están volviendo para no dármelo, pero a mí ya me lo contaron. ¿Cómo fue esa estrategia de venta? Bueno, llegamos ahí, al parque, no conocían el helado, no conocían el producto. Le dije a la niña, mamá, hágame un favor, no se están vendiendo. Nosotros somos humanos y los humanos somos antojados. Entonces le dije, mamá, cómase un helado y échale la salecita y paséese aquí por este sector. Entonces ahí un señor se arrimó y le dijo, niña, ¿dónde venden esos helados que se ven tan buenos? O sea, sí sirvió la estrategia. Sí, sirvió la estrategia. ¿Y cuántos años tenía la ayudante de ese plan? La niña tenía 7 años. ¿Y ya estaba participando ya en esos planes elaborados, sí, de nuevo negocio helados Andalucía? Andaluz. Sí, ya ella, y de ahí entonces fue que ya ella comenzó a vincularse con la producción de alimentos. Entonces ya la niña fue creciendo y fue creciendo en ese ámbito. A partir de esos 150 helados que nosotros vendimos allá ese primer día, se abrió nuevos clientes como las cooperativas de colegios, fruterías. De hecho, en un año colocamos 96,000 helados. ¿Ese mismo año? Ese mismo año. No diga. Sí, 96,000 Pero espere un momento, porque usted se me está saltando las partes que me gustan a mí, que son el chismecito. ¿Cómo así que la niña se comió al señor, le dice, ay, ¿dónde venden esos helados? Y ahí, o sea, bueno, llega el señor, ¿allá los venden? O dijo, mi papá los vende, o ella... Sí, no, allá él ya le dijo, allá donde está el señor, él vende los helados. Y el señor llegó y me dijo, dicen que venden unos helados muy ricos acá de la niña. Le dije, sí señor, ¿cómo no? Aquí te venden. Entonces, aquí se le tienen. Entonces me dijo, ¿y qué tal es? Entonces yo lo reté. Le dije, si no le gusta el helado, no me lo paga. Entonces le prestamos el helado, el señor comenzó a comérselo y dijo, ya vengo. Y inclusive le dije, se perdió la primera. Se perdió el helado. No,
Como a los 5 minutos apareció como con 30 personas. Y digo, hágame el favor y me le da helados a todos. Ay, ahí fue que ya tenía más personas allá donde venden esos helados. Exacto, ya, entonces ahí fue cuando ya comenzó a la gente a arrimarse y regálenme el teléfono, yo tengo una cooperativa en un colegio, yo tengo una cafetería, entonces íbamos tomándole los datos y comenzamos a surtirle y eso fue el voz a voz. Nosotros colocamos allá un plan que se llamó Ama de Casa, donde le enseñábamos a las señoras a usar la nevera para que le sacaran lucro, que el congelador no es solamente para congelar un tarrito de agua, sino para que también tuvieran el helado y le sacaran provecho. Entonces llegamos a tener 60 señoras con ese plan. O sea, ellas desde la empresa es desde donde estaban haciendo ese plan. Sí. Y ellas vendían los helados en la casa. Los helados en la casa. Entonces las señoras comenzaban a producir también sus ganancias para ellas, Claro. teniendo la nevera y usaban su nevera para un negocio propio de ellas. Y entonces estaban gastando la misma energía, pero también... Pero ya tenían para pagar el recibo. Ya tenían para pagar el recibo Claro. y ponerse un par de zapatos. Claro. Y luego ahí ya... Y de ahí pues ya la niña se me fue creciendo, la niña me salió muy joven de bachillerato, me salió una niña de 14 años de bachiller y ya ella quería estudiar alimentos, entonces tocó regresar a Bogotá para poder iniciar que ellas, porque tenía el problema de que no me la recibían por la edad. Estaba muy pequeña. Muy pequeña, entonces entró a estudiar al SENA, no sé cómo se hizo, pero lo logramos, y ella de 17 años salió como tecnóloga en control de calidad de alimentos. O sea, creo que es una de las niñas tecnólogas más joven del SENA. Más joven del SENA. Pero eso fue en Bogotá o en Villavicencio. No, eso ya fue en Bogotá. Ahí se fueron. Iniciamos nuevamente con la empresa. O sea, el negocio en Villavicencio... Yo seguí surtiendo. Okay. Yo bajaba cada 8 días a surtir los clientes y ya pues ya con los clientes de allá ya nos sosteníamos con los clientes nuevos que comencé a hacer en Bogotá. Sí. Y ahí ya siguieron. Y de ahí ya entonces seguimos hasta que en esos días que llegué a Bogotá una señora me invitó para su bachoque. Para que les diera una charla sobre agricultura orgánica, porque de hecho yo estudié agricultura orgánica en el SENA. Entonces fui allá a Subachoque y La Pradera a darles una charla sobre la agricultura orgánica y fue un viernes, era el evento iba jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí me encontré con una señorita muy amable que estaba dando unas charlas del SENA Fondo Emprender. Ese es el ángel que Dios nos puso en el camino. Y ahí entonces me dijo, le escuché la charla y estaba hablando sobre el SENA Fondo Emprender de Mosquera. Y yo le tomé los datos porque ya se iba el bus, era el último bus que salía de la zona, y me dijo, lo espero el lunes allá en el SENA. Y el lunes muy puntualito les llevé el producto y el producto tuvo aceptación con ellos. Y de ahí entonces comenzamos a aplicar al SENA Fondo Emprender con mis hijas. ¿Y también fue convocatoria abierta o fue convocatoria para población? No, fue convocatoria para población víctima del conflicto armado. Sí, ahí aplicamos y de ahí entonces ya nos formalizamos como helados de la Sabana SAS. Que es actualmente. Que sí, y entonces comenzamos a trabajar con los helados, teníamos producciones de hora de 400 helados por la maquinaria que nos dieron, y iba todo bien cuando apareció otro más bravo todavía que se llamó la pandemia. No me digas. No me digas. Y entonces nos frenó ventas, frenó todo. Eso cerraron, esa semana cerraron todo, nos encerraron. Pero Dios es muy grande y yo decía, yo tengo que superarme en algo porque yo
esto me lo dio Dios y yo no lo puedo dejar que caiga. Y un hombre es más grande cuando está de rodilla ante Dios. Y ese domingo me arrodillé viendo todo totalmente cerrado, la maquinaria parada totalmente, sola la planta. Me arrodillé, lloré y le pedí a Dios que no me dejara en vergüenza, que por favor nos sacáramos, que si nos habías llevado hasta ese momento como estábamos, que nos sacara adelante. Y el lunes siguiente, como a las 8 de la mañana, nos llamó un ingeniero de alimentos. Don Ricardo, ¿qué tiene haciendo la planta? Está cerrada, ingeniero. Dijo, pues vas a tener que abrirla porque necesito que me haga unos procesos. Le dije, ingeniero, pues usted dirá qué procesos son. Dijo, vas a tener que abrir campo porque le voy a mandar 12 toneladas de uchuva para este y este proceso. Nosotros en la planta apenas éramos la familia, mis 2 hijas, los esposos y mi persona y mi esposa. Y para eso se necesitaba mucho más personal. La verdad no sé ya dónde apareció. Lo cierto es que para el miércoles, eso fue el lunes, llegó la fruta, el martes me puse a averiguar sobre personal y el miércoles ya habíamos 24 personas trabajando en la planta. Después de estar cerrado hacía 2 días. Sí, de estar cerrado y éramos los únicos. Nosotros estamos ubicados en un parque empresarial y éramos los únicos personas que estábamos en ese momento generando trabajo para personas, y el parque también era la única empresa que salía y entraba. Salían los carros y entraban, lo único, todo el mundo aterrado, pero no, era la mano de Dios puesta ahí. Así es. Sí. Y bueno, y ahí ya el resto es... Sí, de ahí entonces... Solo risa. Sí, de ahí para acá. Contar entonces, dinero. Sí, ya comenzamos esos procesos llevan para empresas muy grandes. De hecho, no tan solo se le hizo uchuva, se le hizo mango, se le hizo uyama, porque esa empresa también exporta. Esa uchuva era para sacar un color amarillo natural que también estaban exportando. Hacen sopas, bueno, hacían cantidad de productos. Entonces nos mandaban uyama, nos mandaban mango, mangostino, nos mandaban fresa, mora. Había que hacerle todas esas frutas a ellos. Y pues claro, de lógico, pues el lado de la sabana, como estaba ahí quieto, entonces quedó en stand-by. Y de ahí entonces nació Pulpisabana SAS, una hija del lado de la sabana. El hijito. El hijito del lado de la sabana. Que es de la hijita. De la hijita, sí. Bueno, ¿y por qué la hijita dijo, ay, yo me voy a coger esta? ¿Cómo fue ese...? O entre todos dijeron, no, usted hágase cargo. No, entonces ya mi hija menor, ella ya se hizo tecnóloga del SENA en control de calidad, y de ahí en adelante ya dijo que quería estudiar ingeniería de alimentos. Entonces la niña hoy en día tiene la carrera de tecnóloga en control de calidad de alimentos del SENA y es ingeniera de alimentos de La Salle. Pero y ahí también hay un paréntesis importante que su merced, me toca sacarle toda la información así, porque también ya me contaron este chismecito, ella toda su carrera estuvo becada en la Universidad de La Salle. Sí, ella toda su carrera estuvo, de hecho desde la escuela ya fue becada, y ella todo su bachiller fue becada, y fue una niña avanzada. Claro, y fue la más joven tecnóloga y ahora de la Universidad de La Salle, becada toda su carrera. Sí. Y también fue por una convocatoria de becas para... por el Víctimas. También fue, ¿sí? Por ICETES. Exacto, entonces, bueno, ¿qué se siente tener una hija así de pila? Nos hace quedar mal, como hijos, perdón. Pero ¿cómo se siente con eso? No, o sea, mis 2 niñas han salido, Dios las ha privilegiado con su inteligencia. De hecho, la mayor, ella es administradora empresarial
y va en segundo semestre de veterinaria Ujú. y trabaja con una empresa del estado. Y bueno, ahora, ¿volvieron los helados o Sí, cosas así ya se retomó? hace 2 meses para acá se está reactivando otra vez Helados de la Sabana. Y también lo del proceso Sí. de la pulpa y todo sigue. Sí, sigue O sea, igual el súper bien. proceso, sí, sigue igual, sí. Y entonces, pues ambos productos van cogidos de la mano y aparte de eso, pues con el toquecito divino de mi Padre Celestial, Ujú. Él siempre nos ha estado apoyando y ha estado ahí presente en todas estas adversidades. Listo, don Ricardo, preguntas. Que yo le digo que yo soy bien preguntona. Entonces, si tuviera que describir su vida, o si le dijera, descríbase, o cuál sería su sabor de helado y por qué. Bueno, nosotros el primero porque es tradición, eso es la herencia que me dejó mi abuelita, que en el momento nunca pensé que ese sabor y ese helado que ella me enseñó a hacer cuando era niño era el que nos iba a dar la mano más adelante. Se perdieron todas las otras cosas materiales, pero el saber nunca se perdió y hoy en día esto que estamos viviendo es parte de ella. O sea, sería un helado de mangoviche. De O sea, su mangoviche. merced sería un helado de mangoviche Sí. por la abuela. Sí. Le salvó. ¿Cuál Sí. es el momento más difícil de, o sea, ya sé que han tenido demasiadas situaciones muy complicadas y muy difíciles de afrontar, que igual las han afrontado muy bien, han sabido salir adelante, pero de todas esas, ¿cuál es la más difícil? O sea, usted siente, digo, sentí un momento que no podía. Cuando salí de victimizado por grupos al margen de la ley. Sintió que ya es... Sí, porque realmente pues uno estaba enseñado era otro tipo de comercialización, estábamos enseñados era a otro tipo de cultura, otra vida. y llegar a enfrentarse uno con cosas o sea, cosas que pues que realmente el que las vive es el que las siente. Ujú. Y bueno, y de todas esas, ¿cuál es el momento que más atesora en su corazón? Que es el mejor momento de mi vida. Bueno, el mejor momento de mi vida fue cuando me encontré con la señorita Luzmeri Merchan, con la doctora Luzmeri Merchan, que ese fue el ángel que Dios nos mandó para que hoy estemos en este lugar. Ya sintió ya que hay una luz, ¿sí? Sí, sí. Y Ricardo, ¿qué mensaje le quisiera dejar a las personas víctimas o no, empresarios o no, emprendedores que nos puedan estar escuchando y viendo en este momento? ¿Qué quisiera decirles? Mira, no hay que desfallecer. Si tropezaste, caíste, levántese y siga adelante. Hay momentos muy difíciles, hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos en que le cuesta a uno lágrimas, pero hay que lucharlas y echar para adelante, borrar todos esos recuerdos del pasado, porque ya lo del pasado es pasado y estamos viviendo es en el presente, en lo que nos tocó vivir en estos momentos. Entonces hay que luchar y no desfallecer. Mire, por mínimo que sea el emprendimiento, si lo vas a trabajar con inteligencia y primero que todo agarrado de la mano de Dios, el emprendimiento surge. No hay que al primer tropezo botar la toalla y decir no, es que no pude, no, nada de eso, porque nunca hay que decir no se puede, hay que intentarlo. Mire, así se caiga 4, 5, 6 veces, siga adelante, inténtelo hasta que logre su sueño. Pero me caí la primera vez, no, qué pereza, no, yo no, nada. Si usted depositó esa esperanza en ese producto o en la empresa que vas a montar, sígala y no la deje caer.
Bueno, muchísimas gracias por habernos compartido un poquito de esa historia tan grande y tan valiosa. La verdad la voy a atesorar mucho y espero que todos también lo hagan. Les deseo demasiado éxito y quiero ir a Mosquera a comerme un heladito porque me quedé con el antojo. Bueno, Claro, sí. ¿dónde pueden encontrar las redes? ¿Dónde pueden adquirir los productos? Nosotros no tenemos punto físico, Ujú. pero sí hay personas que lo están vendiendo. Digamos, hay personas que lo están vendiendo en Faca, lo están vendiendo inclusive ahí mismo en Mosquera, o allá mismo en la planta de nosotros también los Digamos, pero para Boyacá uno puede hacer pedidos o como, ¿dónde se comunica uno? Es que para acá, para Boyacá, es muy difícil por la distancia. Ok, o sea, solo es en Exacto, Cundinamarca. sí, solamente es en Cundinamarca. Pero no está echar en saco roto, podemos andar montando Claro. acá en, Claro. en la ciudad. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseo muchísimo éxito, más del que ya están teniendo. Y gracias por venir a contar de verdad esta historia de superación tan hermosa y tan magnífica. De verdad, los felicito y espero que su familia y ustedes sigan creciendo y unidos sobre todo. Unidos, sí. Y otra cosa, ¿no? Estas circunstancias, los hogares se separan, se pierden. No, ahí es donde más debe estar uno unido para poder salir adelante. Cuando la familia esté unida, logra todo lo que quiere. Así es. Muchas gracias por habernos visto y escuchado donde quieran que estén. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por habernos encontrado. Daisy Cortés ya va a empezar. Ven que en su sala hay algo que contar. Risa y sorpresas, te vas a enganchar. Quédate cerca.